Bienvenidos a Doctora Costatén, el podcast para ti, mamá y papá, que tienes a tu hijo o hija en sobrepeso y no sabes cómo iniciar para buscar una solución y sobre todo un peso feliz. En este episodio que te tienes que quedar, tenemos invitadas especiales, la licenciada Erika García, psicóloga clínica de Salute Clinic, y la licenciada Ten, mi madre, que ustedes la conocen algunos, los casos felices, que en este papel no será licenciada, sino mamá. Así que quédense. ¡Bienvenidas! Gracias por aceptar esta invitación para edificar a todas esas madres que quieren lograr que sus hijos tengan su peso feliz. ¿Cómo se sienten? Muy bien, gracias a Dios. Súper salud feliz. Súper salud feliz. Erika, te quemaste ahí. Súper salud feliz. Exacto, ahí sí. Bueno, Erika es licenciada, como les dije en nuestra introducción, psicóloga clínica, especialista en la salud y sobre todo es la que trabaja la parte de salud mental en Salute Clinic. Y la licenciada, que es mi mamá, bien, vamos a estar hablando entonces de este tema, que en la niñez, Erika, no sé si sabe la historia de mi mamá y yo con el peso. Sí, la había escuchado una vez. Entonces, por ejemplo, mami fue la que me motivó a lograr un peso feliz. Incluso esa palabra la tengo por mi mamá. Mami, ¿tú te acuerdas cómo iniciamos esa conversación? O sea, ¿cómo fue que tú iniciaste esa conversación conmigo? Por supuesto que me acuerdo. Un día llegaste triste del colegio por tu peso. Entonces te dije que cómo te podía ayudar para que tuvieras tu peso feliz. Entonces ahí conversamos y lo analizamos y decidimos buscar ayuda. Pero tú sabes algo, yo no recuerdo, Erika, en mi niñez, a mami como atosigándome con el peso. O sea, yo no recuerdo que usted a mí me dijera como que no coma, que va a engordar, que esto. O sea, como que yo no sentía en mi entorno familiar nadie que... No, yo no sentía presión. Realmente no, porque también yo estaba en obesidad. Y realmente ya en mí yo veía la necesidad de tomar la decisión de cambiar los hábitos. Y cuando te vi en esa situación, entonces me vi de una manera, me vi retratada. O sea, que yo te inspiré. Exacto. Y de alguna manera me inspiraste a cambiar y también incidir en que tú también cambiaras. Ok, Erika, cuéntame en esa parte, los padres que, por ejemplo, van a la consulta y los mismos niños nos dicen, o niñas, que el papá y la mamá con esa cantaleta. Sí, realmente ahora escuchando, eso es lo ideal, o sea, porque hay que hacer un acompañamiento, no presionar al niño porque al final, o sea, esa autoestima, ya que de por sí está baja, pues se va a lacerar más. Entonces lo importante es hacer ese acompañamiento de una manera más sutil, más tranquila, entendiendo la necesidad, porque mira cómo ella esperó que tú tuvieras esa necesidad también. Sí. O sea, que no se te forzó. Porque hay veces que uno no, o sea, el niño, en este caso el adolescente, a veces no tiene esa conciencia de porque es importante bajar de peso. Pero ya en el momento que esté sintiendo la necesidad, pues ahí es importante aprovechar. Hablemos del bullying. Por ejemplo, en ese entonces a mí me decían ballenita. Pero yo no lo veía como algo como, o sea, yo te lo llegué a decir, lo de ballenita. No me lo llegaste a decir, pero sí yo noté que tenía pocos amigos. Y era algo que me llamaba la atención y yo te preguntaba por qué tenía pocos amigos. Y tú siempre me dabas unas excusas. Bueno, pero si no me aceptaban, adiós, la gente, el prototipo de Erika, las muchachitas así blancas, rubitas, bonitas, que eran las líderes o las populares, pero dime tú, no. Sí, otra cosa que sí me llamaba la atención era... gustaba por vestir como ropita de varoncito, pantaloncito. Sí. Para evitar que la silueta se vea. Exacto, o sea, eso sí me llamaba la atención también en ese momento. Como marimacho. Sí, como se decía. Exactamente. ¿Ese comportamiento es normal? Sí, realmente ahí ya obviamente existe una autoestima baja en el niño, porque ya no quiere verse, o sea, no quiere que se vea que ya está en sobrepeso, pero no lo está entendiendo, solamente está sintiendo. Entonces ya desde ahí vienen muchas conductas, por ejemplo, aislamiento, irritación, intolerancia. Entonces ya las madres, en este caso, pues es importante que tomen en consideración, o sea, cuando ya es importante ayudar y preguntar, ¿tú te sientes bien con tu peso? O sea, ¿tú quieres que hagamos algo? ¿Por qué te aíslas tanto? ¿Por qué no quieres vestirte de cierta manera? Para ir viendo hasta qué punto se están sintiendo mal. Y cuando, por ejemplo, yo siempre fui siempre y todavía tengo una relación muy abierta con mami,
que hablamos y todo. No es que ella me inculcó que éramos amigas, sino que había límite de mamá, pero también como esta confianza. Y yo podía hablar, pero en la consulta yo veo niños que se restringidos. Exacto, Totalmente. restringidos. Sí. Y me dicen, si mami está, yo no voy a hablar. Sácala de la consulta. Entonces, ¿cómo podemos guiar a esos padres que tienen esos niños? Que no fue el caso mío, que yo fui y le dije a mami, sino que definitivamente el papá observa, pero el niño definitivamente está bloqueado. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que muchas veces los padres creen que los niños lo hacen de maldad, o sea, comen de maldad, pero muchas veces están compensando un malestar con la comida. O sea, que vamos a analizar a profundidad, o sea, ¿qué te lleva a comer de esa manera? O sea, en la medida que uno pueda. Cuando hablo con los adolescentes me dicen, es que en mi casa nadie me entiende, nadie me quiere, en el colegio no tengo amigos, o sea, está buscando sentirse bien comiendo. Sí. Entonces, ya desde ahí es importante tomarlo en consideración. Pero los padres en este caso no analizan tal vez eso y lo que quieren es de una manera más intimidante, o sea, que el niño entienda que no puede comer, pero eso es lo que crea rebeldía de esa manera. Mira, qué interesante, porque una forma que me preguntan es cómo a un preadolescente o un adolescente podemos iniciar esta conversación. Por ejemplo, en mi caso, ¿usted sabe lo que me pasó a mí con la vecina? Yo siempre se lo he dicho. No se puede reír. Óyeme, Erika, en mi casa a mí nadie me hablaba del peso, eso no era un tema, pero si tú veías una foto de nosotros parecíamos un cuadro de Botero, podía perfectamente, claro que sí, porque había obesidad, mi papá obeso, mami obesa, y en ese tiempo yo, hasta los 6 años creo que fui hija única, tú sabes, pues una bendita vecina, ay Dios mío, yo no sé si ella va a ver este podcast o el hijo, bueno, ella no podía verme comiendo, eso sí, en mi familia yo no tenía presión, pero ella comenzaba a atacarme y esperaba que mami no estuviera en la casa para atacarme. Entonces, ¿cuál es la forma ideal? Yo creo que le conté a mami, eso fue después de grande. Después de grande. Sí. ¿Cuál es la forma ideal de hacerle conciencia a un adolescente sobre el peso? O sea, ¿cómo es el abordaje? Sí, realmente es lo que uno hace en consulta con ellos. Uno le crea un escenario armónico, o sea, no es que yo te quiero humillar, no es que quiero hacerte sentir más mal de lo que ya te sientes. Quiero entender primero cómo tú te sientes, de dónde partimos, o sea, qué te lleva a comer así, para luego entonces trabajarlo, porque a veces, bueno, los padres en este caso a veces quieren imponer, pero no saben por qué el hijo hace lo que hace. Y tiene una razón, hay adolescentes que comen por compensar malestares. Entonces, no van a dejar de hacerlo si ese malestar existe. O sea, que hay que analizar, porque, por ejemplo, hay algunos que me dicen, es que en mi casa nadie me entiende. O sea, si los padres no los comprenden, no lo tratan adecuadamente, pues el niño va a seguir comiendo de manera inadecuada. Va a ser como un círculo vicioso, ¿verdad? Exactamente. Vicioso. Entonces, vamos a hablar otra vez del bullying. En los tiempos de usted, ¿había bullying? El bullying siempre ha existido, lo que pasa es que no se llamaba bullying. ¿Cómo se llamaba? No tenía nombre. Porque usted tenía obesidad en la adolescencia. Sí, yo también, en mi colegio también era obesa cuando era niña. Pero siempre, y te dibujaban en el pizarrón, y te dibujaban, por ejemplo, en tiempo de Semana Santa, te dibujaban con una olla de habichuela al lado y te ponían, pues yo no sabía te ponían el nombre tuyo al lado y todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que, no sé, quizá era la mentalidad de uno era un poquito más resistente. Ahora somos vamos a ver qué dice nuestra entonces, digo yo que va por ahí. Y el bullying como que no era como tal, como ahora. La generación de ahora es un poquito más de cristal, como dicen, más y es por ahí. Entonces, pero sí, el bullying siempre ha existido. Sí. Bueno, en mi tiempo como que había la burla, ¿verdad? Pero no era una cosa de que tú a este nivel, por ejemplo, el bullying escolar, hasta los mismos maestros te podían hacer un comentario, pero tú como que lo tomabas como que ligero. Entonces, ¿qué está sucediendo en la sociedad? Por ejemplo, ¿qué patrón ha cambiado con esta? Realmente el niño que hace bullying o se maneja de esa manera es porque está teniendo una familia disfuncional, o sea, hay que ver también cómo estamos criando, porque o sea, eso es un reflejo de lo que realmente son conmigo. O sea, yo voy a humillar porque a mí me están humillando. O sea, que el niño que hace bullying es porque la probabilidad más alta es que tenga un reflejo de su familia, de su entorno y que el familiar. maltrato mayor lo esté recibiendo de su entorno. Entonces, eso es un reflejo. Se refleja donde están más cerca. Por ejemplo, el niño, ¿dónde está más cerca? En el colegio, se va a reflejar ahí. Un adulto está cerca de la pareja y del trabajo, se refleja ahí. Ah, pero mira, todo encaja, como dicen allá en la clínica. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacer cuando a un padre
un niño se le acerca y le está diciendo que es víctima de bullying. Porque hay padres que van a la consulta alarmados. Porque, no sé, Erika, pero hay niños que me han confesado que han querido quitarse la vida. Esto es un tema delicado. Sí, sí. Con el tema del peso y el bullying. Entonces, ¿cómo un padre debe abordarlo? ¿Debe llevarlo a un psicólogo, a un psiquiatra? Es importante, pero más que todo, ir al colegio directamente, porque ellos son los primeros responsables, o sea, hay que ver qué está pasando y ellos son los que deben el psicólogo del colegio, el orientador, los profesores, el director, porque las dinámicas se trabajan en el contexto donde se están dando. O sea, si se está dando en el colegio, pues hay que ver ahí qué está pasando. O sea, pero claro, también de paso es bueno llevar al niño a un psicólogo para que vaya entendiendo un poquito más cómo, no vamos a decir que defenderse, pero sí enfrentar esa dinámica, porque también puede hacer cosas que yo esté haciendo, que por eso es que estoy incitando. Porque a veces hay niños que me he dado cuenta, lamentablemente, que a veces sí se me están haciendo bullying, pero ellos hacen primero. Mira, ¿sabes qué? Que yo nunca le he preguntado a mami, cuando usted le dijo a papi que me iba a llevar a perder peso, ¿él estuvo de acuerdo? Sí, él estuvo de acuerdo. Sí. Él me apoyó en ese aspecto. Y algo muy interesante que recuerdo y creo que sería una buena recomendación para los padres, es el apoyo y la complicidad. Yo recuerdo que te llevé al especialista en ese momento y recuerdo que Cónchale, en esos tiempos no había ni balón gástrico ni manga endoscópica, había que hacerlo al lón pechugón. Sí, hicimos dieta, hicimos ejercicio juntas. Y recuerdo que nos pusieron, el menú que nos pusieron, fuimos juntas al supermercado, a elegir juntas, y ella eligió sus cosas, su conflé, lo que le pusieron, de una manera en complicidad, para que ella no se sintiera, porque era un régimen. Debe ser un acompañamiento. Y era una niña, entonces no es lo mismo un niño, o sea, un nivel de conciencia que tiene un adulto. Y lo hiciera con alegría y bueno, y ella lo asumió con mucha responsabilidad. Responsabilidad, sí, alegría. Porque siempre he sido muy responsable, pero alegría. Yo me acuerdo cuando me llevaban al gimnasio, se llamaba Yolanda, ¿te acuerdas? ¿Así era que se llamaba? Anduvimos un par de gimnasios. Fue una gira de gimnasio que hicimos nosotras. Sí, una gira. Ay, Dios mío, yo no soportaba. Terminamos el Gold Gym, fue el último. Bueno, ¿cómo es? Están dando aquí promociones. Pero me acuerdo de ese gimnasio en específico, porque ella era muy estricta, esa entrenadora. En esos tiempos no era entrenadora, era como baile de aeróbico que daban, porque ahora se utiliza en entrenamiento. Pero era muy estricta y no me gustaba. Era casi personalizado. Era muy fuerte. Poca gente, sí. Le digo porque en la consulta me llegan casos que los papás no están de acuerdo, que siempre es como que es la mamá la que toma el paso, pero el papá dice, no es momento, vamos a intentarlo, porque hay que decir una realidad, Erika y mami. Actualmente tenemos una era de distracción. Lo que podíamos lograr con dieta y ejercicio en el adolescente, fíjate que la Asociación Americana de Pediatría aprobó en el 2023 procedimientos endoscópicos en los adolescentes desde los 12 años. Entonces, es una realidad de que ya el niño, cuando ya tiene 6 meses con dieta, ejercicio, acompañamiento psicológico y no ve resultados, hay que dar otro paso. Sí, claro, definitivamente. Entonces, el abordaje en ese padre, ¿cómo debería en la familia nosotros poder abordarlo? Porque eso no van a ir al psicólogo, ellos no van a ir a donde Erika, que lo convenzan, ni yo. O sea, ¿cómo entonces la mamá puede abordar a su pareja por el bien del niño para perder peso? Que en mi caso no hubo tema con eso. No. Sí, y ojalá todos los casos sean así porque se le facilita más a uno. Realmente la psicoeducación es importante en ese caso, porque lo que pasa es que la ignorancia es que lleva a ese bloqueo. Pero si yo puedo entender un poquito más, saber por qué es importante, lo bueno que sería de hacer eso para que el niño se sienta mejor, entonces hay que hablar con los dos. O sea, yo siempre pido hablar con los dos en la gran mayoría de los casos. Ahí, cuando te dicen, si mami está y papi, yo no voy a hablar. Sí, ¿qué se hace, yo regularmente, entonces? bueno, cuando entiendo que hay que psicoeducar a los padres, hago una cita solo con ellos. Porque ahí entonces sí entiendo que hay que psicoeducar, porque hay muchas veces que los padres están muy de acuerdo y son los que llevan, y es como que entiendan más allá de la ignorancia del tema que tengo, porque lo que me hace no acceder a algo es la ignorancia que tengo de lo importante que es eso. Y sabes algo que he traído aquí a reflexión, las madres, porque son las madres, la principal, siempre están muy preocupadas, muy ocupadas. Pero llega un punto en que el niño lo ve de una señal inversa. Lo inversa. Entonces, ellos mismos me lo han dicho. Llega un momento, doctora, que yo me bloqueo, ¡puf! Y es como que escucho el tararararara,
pero eso a mí me va ni me viene. Entonces, esa madre que está desesperada, que está invirtiendo recursos, que la está llevando a la consulta, y yo veo a este niño así, así, en esta actitud, ya yo sé que no fue el niño que tomó la decisión, Sí, que fue sí, el eso padre. sí. Entonces, ¿debemos nosotros los especialistas esperar que el niño haga la conciencia? ¿O cómo ese padre puede ir llevándolo al terreno? Una guía práctica de cómo llevándolo, porque se oye muy bonito, vamos a psicoeducar y eso, pero en la práctica, ¿cómo podemos hacerlo? Eso se puede trabajar como una terapia de parejas, Ah, o sea, sí. al principio, o sea, porque ¿qué pasa? Eso es algo que van a llevar en conjunto, como usted decía. Entonces, ¿cómo yo voy a llevarlo contigo si tú eres la primera que me predispones? O sea, vamos primero como a trabajar. Y las abuelas siempre bailan en todo. Siempre dicen que es las abuelas, las apoyadoras. La niña está muy bien mientras está en la casa, ¿sí? Pero cuando va a la casa de la abuela, ahí se acabó todo. Muy apoyadora. Y, por ejemplo, nosotros tenemos muchos casos en el exterior que a veces tienen que vivir con las abuelas y que eso es un tema. Entonces, tiene que revisarse, abuela. Sí. Tiene que revisarse, Yo sí. tengo un ejemplito que no es Ajá. como del tema del Ok. peso, pero para que encaje Ajá. en esto que estamos hablando, yo tengo una madre que me llevaba a la hija y siempre la idea era que, bueno, que la hija no quiere hacer nada en la casa y que no quiere colaborar, que no quiere fregar, no quiere hacer nada. Ah, pues era yo. Y siempre la mamá que sí, que tienes que hacerlo y la hija que no. Entonces yo un día le dije a la mamá, pero usted sabe por qué ella no lo quiere hacer. La mamá no lo sabía. Entonces yo dije, ok, yo voy a hablar con ella. Cuando le pregunto a la hija, era tan simple, pero eso no se ve a simple vista y es lo que primero se tiene que trabajar. Yo cuando trato a la niña, a la adolescente, me dice, es que a mí no me gusta como mami me habla. Ah, no era tanto los quehaceres del hogar, Exactamente. es la forma. Es la forma. Entonces, primero vamos a crear una dinámica adecuada entre tú y yo para poder sobrellevar eso, porque como desde esa dinámica yo te voy a llevar a lo que yo quiero como madre, si tú lo que estás es predispuesta conmigo y no me vas a hacer caso. O sea, que primero esa relación entre madre e hija o padres e hijos es importante tocarla. Wow, qué profundo, porque a veces van a nuestras clínicas en Santo Domingo y en Santiago y piensan que colocando un balón, una manga endoscópica, nosotros vamos a solucionar la relación mamá-hija. Claro, Exactamente. o sea, la relación de pareja, porque pelean, qué sé yo qué, y no es eso es más profundo. Es muy profundo y realmente de ahí es que viene todo. O sea, que para poder llevar una dinámica adecuada tiene que haber una relación adecuada y hay que conocer a profundidad, o sea, por qué tú estás tan predispuesta con tu mamá si ella lo que quiere es ayudarte. Eso se presta mucha... Entonces, ¿quiere decir que el caso de mi mamá y yo es de éxito por eso, por la complicidad? Totalmente. Es que hubo una complicidad desde el principio, ella supo cómo llevarte y ella lo que hizo, que es lo que hay que hacer, un buen acompañamiento. Sí, yo recuerdo que me llevaba a la consulta, me motivaba y si yo me estancaba, porque como mami tenía más peso que yo, ella llegó, así como tú la ves, llegó a pesar 260 libras. 70. 270 libras con 5'2". Es 5'3". 5'3", espérate. Ay, Más chiquita todavía. con la edad. No. O sea, era una obesidad mórbida. Yo no tengo ese recuerdo, Sí. pero yo no tengo ese recuerdo de usted. Pero mami me decía que ella ya tenía apnea del sueño, tenía que dormir semisentada. Yo no vi nada de eso, Sí. Pero sí cuando, porque te voy a decir la verdad, a mí yo no tuve ninguna enfermedad, fue el tema de eso, de uno encajar en el colegio y que el uniforme... Yo estudié en un colegio de monjas y el uniforme era como con pinza, que te quedara como bonito, ¿tú sabes? Entonces, volviendo al tema, como ella tenía tanto peso, perdía más peso que yo. Y si yo me estancaba, yo no sé si te acuerdas, cuando yo me estancaba, ¿no te acuerdas? No recuerdo ya tanto. Ya, sí. que yo me ponía a llorar, yo me ponía triste si yo no bajaba. Por ejemplo, como íbamos tanto a la consulta, entonces yo veía que ella bajaba y yo bajaba 2 libras y yo estaba feliz. Pero cada vez que ay, lo odio. Gracias a Dios que ahora existen las tecnologías, que uno puede medir la grasa. Sí, el que uno va músculo, entendiendo que tal vez no pierde tanta peso, pero sí Claro. masa muscular. Exacto, porque hay un cambio en la composición. Ok, no perdí peso, pero estoy perdiendo La talla. talla. Entonces, ahora con las tecnologías de Salud Clinic podemos darnos cuenta, pero en ese tiempo era la balanza. La balanza. Y eso es lo único que hablaba. Pero era mucho ¿viste? peso. Sí. Imagínate. No, pero en mi caso, que me estancaba supuestamente. Sí, porque solo veía el peso. solamente veía el peso. Eran, por ejemplo, 5 libras versus media libra, pero media libra en ella era mucho. Exactamente. ¿Sabes que tengo caso, Erika, de
de padres que tienen una expectativa muy alta en la pérdida de peso del adolescente o en el tiempo. Y por más que en la consulta, por ejemplo, yo no recuerdo que mami a mí me pusiera un número. Usted a mí nunca me puso un número. Ni siquiera la doctora me puso un número. No, inclusive yo recuerdo que como coincide el estirón del adolescente. Ella hablaba de eso. Hablaba de eso. El estirón mío no fue tan estirón porque me quedé chiquita. Bueno, usted es médico, explica esa parte, pero el crecimiento y demás. Como que no, ella en ese momento no nos concentramos tanto en las libras. En un número. No. Yo no recuerdo eso. No recuerdo que eran tantas, era bajar de peso, qué sé yo cuánto, pero no las libras, ¿no? Entonces, en mi consulta, yo trato que al adolescente, es la consulta más extensa que tengo, Erika. Yo sí, ahí... porque hay mucho que explicar. Wow, Dios mío, yo duro ahí. una hora hablando y por momentos me siento como que si fuera como psicóloga. Yo, no, espérate, otra vez, déjame volver. Hay una expectativa de los padres en cuanto a la adherencia, al tiempo, a la cantidad de peso. ¿Te lo han expresado en la consulta? Sí, frustraciones, claro. Si ven, por ejemplo, que se comió una papita fuera del plan, ya los padres están frustrados, que lo están haciendo mal. Sí, realmente me he dado cuenta y hay mucha ansiedad en muchos padres, entonces yo me guío de ahí. Yo primero que esta ansiedad hay que bajarla porque entonces va a bloquear los avances significativos que van a ver, aunque no sean muy grandes. Entonces voy bajando esa ansiedad que tiene esa mamá y le explico, mire, es un proceso, apenas estamos iniciando. También, me ha tocado. Y exactamente, entonces hay que trabajar esa ansiedad directamente porque esas expectativas es porque estoy desesperada y quiero a mi hijo que se vea mejor y que se sienta mejor. Entonces, pero hay que explicarle, es un proceso que apenas inicia, en donde vamos a tener que esperar que todo se dé, pero ya iniciamos, entonces se va ahí como apaciguando el momento, pero sí esa ansiedad muchas veces hay que trabajarla también antes de iniciar el proceso. Sí, se la transmiten a los Totalmente, cuando veo esos escenarios donde hay mucha ansiedad, eso hay que trabajarlo primero, porque eso va a ser automáticamente un bloqueo en el proceso cuando se inicie. Bueno, los padres que pongan mucha atención, los que están viendo este podcast, porque si yo los mando a una consulta que se llama apoyo al familiar, la razón es esa. Primero, porque uno se da cuenta. Sí, claro, automáticamente. Uno se da cuenta el comportamiento y demás. Entonces, en esa parte, lo primero es que mandamos apoyo al familiar y una consulta entonces ya con el adolescente. Exactamente. Y si le pide que esté fuera, entonces ya ahí, ¿se puede un adolescente hacer una consulta solo con psicología? Sí, realmente para iniciar, obviamente uno inicia con los padres, desmonta todo desde ahí, pero ya luego el seguimiento en sí es bueno con ellos, para que ellos también como que se vayan empoderando y vayan entendiendo que no es un proceso que mami me está llevando, es que yo estoy llevando. Y para que también esa responsabilidad exista. O sea, que esa cita con ellos es esencial, con ellos solo. Yo tengo una anécdota que la he hecho varias veces y te la conté. Cuando yo inicié, Erika, que no tenía estos entrenamientos, porque con el tiempo uno va entrenando, se va formándose más en adolescente. Pero Dios es divino, como ustedes dicen, la espiritualidad y que siempre hacemos las cosas correctas. Hubo un adolescente en mis inicios que yo lo vi tan nervioso el día del procedimiento, nervioso y para allí, que no se quería canalizar y para aquí, para allá y para allá y para acá. La mamá en la consulta, sí, él iba a estudiar para Harvard y ella quería que se fuera con un balón para que no aumentara tanto de peso. Yo veía a la mamá como tan intensa y que sí, que tiene que ser ahora porque ya se va, que sé yo qué, pero el niño estaba súper nervioso. Para no cansarte el cuento, yo le dije a la anestesióloga, mira, vamos a parar este procedimiento porque no me da como que la vibra. Yo le dije a él, ¿qué te pasa? Comenzó a llorar y lo mandé al psicólogo. Ese mismo día, el psicólogo del equipo, él tenía su carta de suicidio hecha para ese mismo día. El mismo día que se iba a colocar el balón. Él tenía su carta de suicidio hecha. Y eso para mí, después de ahí, yo dije, tengo que tomar otro rumbo con la evaluación de los adolescentes. Es sí o sí aplicar un protocolo diferente al adulto. Para mí eso fue muy impactante. Sí, claro. 19 años, o sea, todavía, ¿sabes? 21 años en Estados Unidos, ¿verdad? Menos de ahí es adolescente. Pero para mí eso me marcó y eso fue lo que me llevó a trabajar a adolescentes con este protocolo tan rígido que tenemos en la clínica. Y también cuando me transporto a mi historia, porque me encantó. Y fue como tan bonito. Yo no tuve traumas. Yo siempre digo, mami, yo no tengo trauma de mi niñez fue bonita. Y esa parte de esa pérdida de peso fue bien, que incluso en el menú, ojo la nutrióloga, me ponían pizza los fines de semana con una gaseosa, un helado de vainilla, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo como ahora de ese menú. Salchicha, o sea, que no hay tema. ¿A qué edad podemos, Erika, comenzar a crear buenos hábitos en nuestros hijos? Yo diría que desde que los niños están pequeños, son unas esponjitas y van absorbiendo todo
De hecho, de la forma en que los padres hablan, cómo se comportan, cómo discuten, cómo hablan bonito. Entonces ya desde el momento, porque realmente el nivel de conciencia se va elevando ya a partir de los 5 o 6 años, pero antes ya hay ciertas, vamos a decir, actitudes que se pueden ir adquiriendo. Entonces, yo entiendo que no hay una edad precisa, sino que desde el principio vamos a empezar a hacer la cosa bien, como van, para que ya desde que el niño empiece a ver, empiece a crear esa identidad adecuada. Pues mira, qué bien. ¿Y ustedes de su experiencia, cuando van allá y suben a su oficina, esas madres, alguna anécdota que les recuerde? Yo, porque usted siempre enseña una foto. Usted enseña siempre una foto, mire, qué esto, qué lo otro, alguna duda. Porque a veces tú sabes que los casos de felicidad es normal por el momento, la ansiedad, es un niño, es lo más preciado. Le hacen preguntas a todo el mundo. Yo pienso que hasta la del café, hasta Mireya le pregunta, y cuéntame, qué sé yo qué. Van nerviosas. Sí, generalmente los casos felices que van al centro preguntan, realmente. Yo te puedo decir desde mi experiencia, porque claro, yo fui una paciente obesa, yo bajé 100 y tantas libras y me he mantenido esa libra. Yo jamás, yo me hice un compromiso conmigo misma que jamás... Sin cirugía. Sin cirugía. Wow. Yo hice un compromiso conmigo misma que jamás iba a sobrepasar 200 libras y tantas. Y en la actualidad no estoy en los 150 libras que fue que bajé, tengo unas 15 libras más. Pero para el 99 que sucedió, cuando ella era una preadolescente, me siento muy adolescente. Bueno, tú sabes que yo me... Mami me quita los años todavía. Óyeme, yo no sé cuántos años yo tengo para usted. Tranquila. Deja ese tema tranquilo. Los padres siempre somos pequeñitos. Siempre me quita los años. Para mi papá yo creo que tengo 13 o 14. Exacto, todavía, Dios mío. No, yo la veo a ella todavía. No. Tranquila. Ok, no quiere que le saque los números. No, tranquila. Yo lo digo así, no, pero no es necesario. Exacto. No es parte del podcast. Ese no es el tema. Nada, lo que yo sí sugiero de nuevo es el acompañamiento, la complicidad, como lo dije anteriormente, y más que nada es la solidaridad. O la empatía. Y la empatía. Porque, por ejemplo, es muy difícil que se siente todo el mundo en una mesa con pizza, helado y una gente con una triste ensaladita. Entonces, el niño, claro. Claro, entonces vamos a ser empáticos. Inclusive, eso se lo digo yo, inclusive a la pareja, cuando una pareja decide tomar otro tipo de alimentación, no aparezca usted con un pica-pollo a medianoche, una pizza, no le lleve eso. El escenario. Entonces igual, no aparezca usted, papá, con un helado para los otros dos niños y el niño que está con un régimen, porque le va a hacer daño, es un niño, como quiera que sea, es un niño. Entonces, ese tipo de cosas, yo recuerdo que es esa parte así. El padre de Annie era muy de llevar, no, en ese tiempo de llevar helados. Digo, era. Ah, ok. Eran, porque no que ella sino que llevaba helados en cantidades garrafales. Tengo que decir eso. Llevar refresco. Me motivaba que entonces, no, espérate. Entonces, esa parte sí se corrigió. Entonces, esa parte se corrigió de no llevar esa cantidad de helado, de refresco. Pero si fuera a llevar helado, no, Erika. Él iba y hacía contrataciones directo a las empresas de refresco y a nosotros nos llevaban guacales como si fuera un colmado que él estuviera formando. Sí. Por ejemplo, la distribuidora de leche nos llevaban a nosotros el camión de la leche. Iba y nos llevaban como, la casa era como si fuéramos, qué sé yo, una surtidora, es una exageración. Wow, entonces, ¿cómo no consumirlo? Tantas cantidades, claro que sí. Queso no era de quien slide, era el coso de queso grandísimo. Entonces, helado eran varios cubos grandes de todos los sabores, entonces era algo... Aunque uno no estaba en esa dinámica, ya había que comérselo porque estaba ahí y es rico. Pero claro, eso no se va a gustar. Todas esas conductas se cambiaron, Sí, entonces hay que comenzar por la despensa del hogar, claro, revisar qué tenemos en el hogar, que cuando el niño abra, entonces si tú tienes mucha chuchería, vamos a comenzar por ahí, variando y cambiando todo ese tipo de cosas. Pero hay algo nuevo, las aplicaciones de comida rápida. Cuéntenme de eso. Por ejemplo, ustedes saben que en esos tiempos no existía, pero hay muchos adolescentes que tienen acceso. Claro, aplicaciones de comida rápida y los padres le ponen su tarjeta con un fondito para que ellos pidan su comida. Recomendaciones. Yo te digo, las mías ya van, porque tengo que decirlo, me cogen el celular, mami, esto, porque es tan chiquita que la puede controlar, pero ¿cómo
lo primero es no dárselo, pero ok, ya que lo hicimos, ¿cómo podemos poner como límites a un niño con las aplicaciones? O lo ideal, Erika, es que no tengan esas aplicaciones. Yo entiendo que hay edades que no son necesarias esas aplicaciones, porque estamos entrándolo ya en un mundo que todavía, no vamos a decir que no le pertenece, pero como que no deberían de tener tantos accesos. Sí. Esas son cosas que los padres son los que tienen que seguir manejando hasta cierto momento. Exactamente. Y recordar los límites. Hay límites. Y Todo poner tiene días, límites. Entonces, por ejemplo, no es que el niño no se coma un helado, ni se coma una pizza, pero vamos a dejarlo para los fines de semana. Fines de semana. Entonces, es tan sencillo como eso. Fines de semana para el helado, la pizza, el paseo. Entonces ya, lunes a viernes nos sometemos al régimen. Sí. ¿Qué hacemos con las abuelas, Erika? Con las abuelas apoyadoras. ¿Es una conducta aprendida, heredada, cultural? Bueno, las abuelas dicen que ya están que no están para criar. Los fines de semana no lo dejan a la abuela. Van a aumentar todo lo que bajaron en la semana si se lo dejan a la abuela, pero es algo cultural, ¿verdad? Se va a poder hacer el 80. Sí, el 80-20. No, el 80 lo hace exactamente, el 20 en la semana, exacto. Erika, es una conducta es algo cultural. De hecho, siempre escucho a todas las abuelas y a mi mamá también. Sí, con los niños, con mis sobrinos. No, porque ya las abuelas están para mimar, para cuidar, para apoyar. Malcriar. Y yo, mami, pero a mí eso no se me permite. No, porque ya yo a ti te crié. Una amnesia, se olvidó. Sí. Bueno, es algo muy complejo, no nos metemos ahí. No, ese no es el tema. Ese no es el tema. No, listo. Entonces vamos a concluir nuestro podcast. De verdad, es que estoy de verdad súper salud feliz con mi mami y Erika. Son dos mujeres muy serias, yo las saco un poquito, ¿verdad? En el contexto. Erika, vamos a concluir entonces con 5 consejos para los padres para iniciar esta conversación para perder peso. Ya. Ahí, a la cámara, ahí. Importante. Bueno, antes voy a resaltar algo importante que quería decir ahorita. A veces se puede interpretar que uno está atacando al papá o responsabilizándolo de todo esto, ¿no? Porque al final, si ustedes hacen o no hacen, pero sí tienen la responsabilidad mayor los padres, porque el adolescente es el reflejo, el niño adolescente es el reflejo de los padres, el adulto ya es el reflejo del adolescente que ya viene con esa dinámica. Entonces sí es importante que los padres se concienticen acerca de la importancia que es llevar una vida saludable, porque no voy a decir una dieta, una vida saludable. Porque feliz. Exactamente, pero que se comprometan al proceso y que profesen con el ejemplo. O sea, yo no puedo pedirte a ti que comas de una manera saludable cuando yo soy la primera, que entonces delante de ti hago lo contrario. O sea, es importante tener eso en consideración y también conocer, o sea, a los hijos, o sea, crear esa complicidad, como usted comentaba, que para mí eso es importantísimo, porque desde una complicidad se puede crear muchos escenarios adecuados, pero si hay mucha predisposición, si el niño lo que tiene es, le tiene miedo a los padres, o sea, no va a querer acceder a nada. Mira, Erika, de verdad que gracias por esos consejos. Nosotros tenemos una guía totalmente gratuita que la estaremos facilitando en este mes, que es Mi Hijo, Mi Reflejo, porque así mismo que se llama, es una forma con unos pasos concisos y precisos de cómo iniciar esta conversación, incluso hasta en el ambiente, porque lo más desagradable es tú estar, por ejemplo, en un ambiente familiar, una fiesta, y venir la mamá, mijo, que no coma, que esto. Entonces, todas esas cositas ustedes las van a tener disponible gratuitamente en la comunidad de la doctora Constatén. Gracias. Y usted vio que no fue tan fácil. Fui yo también que puse de mi parte. Claro que sí. Sí, porque todo el mérito se lo quiere ver que fue ella, ¿no? Pero porque claro es que usted tiene una hija ejemplar. Claro. Dosis. Así es. Respetuosa. Eso es verdad. Muchos valores. Bueno, hasta la próxima. Sí, bye. Bye.